Bueno, pues como les comentaba hace unos momentos, eh, eh, les hice una pregunta: ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Así que les voy a pedir que sigan comentando. Gracias, Karina, por estar conectado. Patti Sánchez, gracias por estar conectado. María de los Ángeles, gracias por seguir con nosotros. Blanquita. Bueno, pues vamos a continuar. Les pedí que me escribieran ahí eh, en los comentarios cuál es el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas, capítulo número 5, versículo desde el 16, vamos a leerlo. ¿Está bien? Así que les hablaba de que saquen su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo número 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta ahí le vamos a dejar. El día de hoy entonces vamos a ver el fruto del Espíritu, la templanza. ¿Qué es la templanza? ¿Alguien tiene idea de qué es templanza? Si alguien tiene idea, escríbalo por favor y lo vamos a leer ahí. La templanza no es más que el dominio propio. Estar bajo el control del Espíritu Santo, y es la que nos permite, cuando tenemos la templanza en nuestras vidas, tener control sobre nuestras decisiones. No ser impulsivos, no ser simplemente dejarnos guiar por los momentos o por el momento, sino tener dominio sobre nuestras decisiones. Y qué difícil es, ¿verdad?, ser hombres y mujeres de templanza. La templanza nos indica de estar en una sola hechura, que no importan las circunstancias que nos rodeen, vamos a mantener la misma forma, vamos a mantener la misma estructura. Y hoy en día es una de las cosas que nos encontramos eh, muy común con muchas situaciones, ¿verdad? Donde no se mantienen o no nos mantenemos, ¿verdad?, en una sola hechura, sino que a veces navegamos de un lugar a otro en nuestras decisiones. Así que, bueno, les hice la pregunta: ¿cuáles son el fruto del Espíritu Santo? Y nadie me ha contestado, así que les voy a pedir que por favor contesten, comenten por favor el fruto del Espíritu Santo. Hoy estamos viendo la templanza, que estamos viendo Gálatas 5:23, ¿sí? Quiero que por favor me acompañe a Proverbios capítulo número 16. Proverbios está después de Salmos, más o menos ahí a la mitad de su Biblia, ¿sí? Proverbios capítulo número 16, del versículo 23 al 24. Si alguien ya lo encontró, levanten la manita, pónganme ahí una carita, un corazoncito, ¿verdad?, para que yo pueda verlos. Dice Proverbios capítulo número
número 16, versículo del 23 al 24. Y dice así la palabra de Dios: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para todos los huesos. Hay otra porción de la palabra de Dios que nos dice que la blanda respuesta quita la ira. Y una de las formas donde podemos manifestar nuestra templanza precisamente es en la forma en que hablamos, en la forma en que nos expresamos, en la forma en que nos estamos dirigiendo, en la forma en que estamos nosotros comunicándonos con las personas que nos rodean. La lengua, lo que hablamos, ¿sí? Dice que la palabra de Dios, que la lengua es pequeña, pero se jacta de grandes cosas. Y esta puede contaminar todo nuestro cuerpo. Los médicos, esto es ciencia, han comprobado que una persona, por lo que habla o piensa, puede influir sobre su organismo porque va mandando órdenes al sistema nervioso y este lo toma como una verdad. Así que yo he escuchado muchas personas, o nos hemos escuchado a veces personas que militan en el cristianismo hablando de una manera de una manera que puede llegar a sonar que no tenemos fe, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no debemos expresar lo que sentimos o lo que nos pasa, porque eso es algo muy hermoso que tenemos, la forma de comunicarnos, de poder transmitir lo que estamos viviendo, pero se trata de sujetar nuestras emociones y sujetarnos nosotros a la palabra de Dios. Muchas veces escuchamos a personas que dicen, estoy cansado. Y claro que nos cansamos, claro que podemos cansarnos, ¿no? La actividad física, la actividad que realizamos diariamente nos conlleva un cansancio, un desgaste en nuestro cuerpo, ¿no? Y tenemos que alimentarnos bien, tenemos que descansar bien, pues para reponer las fuerzas, ¿verdad? Llega un momento que estamos cansados, pero a veces hay personas que siempre se están repitiendo en todo tiempo que están cansados y cansados. ¿Y sabe cómo se encuentra esa persona? Sí, cansado, porque está diciéndolo tantas veces, está repitiéndolo tantas veces que su cerebro, que su ser lo toma como una señal de estar cansado. Hay otras personas que dicen otro tipo de situaciones y tal, dice la palabra que conforme son los pensamientos del hombre, así es el hombre. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener este fruto en nuestra vida? Pues eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y cómo podemos llenar nuestra vida de Dios es a través de la palabra. La palabra es la que nos va llenando, la palabra es la que va renovando nuestra mente, la palabra es la que nos va llevando a ejercer, a conocer a Dios. Y hay una persona muy importante que sin esa persona no sería posible nosotros transformar nuestra mente y no podríamos nosotros tener el fruto del Espíritu. ¿Y sí? ¿Quién es esa persona? ¿Alguien me puede decir? Esta persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ascendiendo a los cielos, dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, pero les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar, va a estar con ustedes, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Jesús mismo decía que nos convenía que Él se fuera, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Él es la persona que nos va a revelar la palabra de Dios. Es la persona que nos va a revelar la obra de la cruz, a revelar la obra de Jesús, a revelar al Padre. Él es el que nos va a mostrar y a través de Él, y solamente a través de Él, vamos a conocer a Dios. Nos alimentamos de la palabra de Dios y el Espíritu Santo toma esa palabra que estamos
leyendo y Él nos trae esa revelación. La palabra le vamos a llamar logos, es letra, es palabra. La revelación es cuando nosotros leemos la palabra y el Espíritu nos da entendimiento sobre esa lectura, sobre eso que hemos leído, y eso se llama un rema, una revelación sobre esa palabra. Y eso es lo que transforma nuestra vida, y eso es lo que permite que el fruto del Espíritu Santo actúe en nosotros. Voy a leer quién ha contestado. Se han conectado más personas. Merari, ¿cómo estás, Merari? Gracias por estar conectada. Flor, qué gusto leerte. Keilita, mucho gusto leerte. Arturito, qué gusto verte conectado. Y bueno, les pregunté cuál es el fruto del Espíritu Santo. Ya por ahí Blanquita puso la cita bíblica, así que léalo y escríbalo para que yo pueda leerlo y pueda sacarlo aquí al aire. Entonces, les comentaba que el Espíritu Santo es la persona que nos revela la palabra, la persona que nos va a permitir ejercer la templanza. Y una de las primeras lugares o situaciones que necesitamos tener templanza y dominio propio es en la manera en que pensamos. Y mire que ahorita estamos en tiempos muy complicados, en tiempos muy de mucha psicosis, de mucho temor, de mucha ansiedad. Recuerdo que por el mes de creo que abril o mayo, principios de mayo, viajé a la ciudad de Villahermosa y estaba realmente viajé y me llamó mucho la atención que en la carretera estaba vacía. Generalmente es una carretera llena de mucho tráfico, de camiones pesados, de vehículos, y todo el camino hacia Villahermosa estaba despejado. Fui a trabajar y a la hora de la comida busqué un lugar para comer y me costó, no había lugares abiertos, estaban todos cerrados, muchos lugares cerrados, vacía la ciudad, y encontré un lugar, fui que estaba abierto, fui a comer y me senté a comer y hice una videollamada con mi familia para saludarles y decirles que ya estaba comiendo, ¿verdad? Y bueno, ya después que colgué y llegó mi comida, había algunas personas ahí y siempre que estamos en un lugar hay como un pequeño ruido, ¿no? Un murmullito que pues cada quien está platicando, y entonces estornudé. ¡Achú! Y hubo un silencio en el lugar, así como que hasta se oyó el de las personas y todas volteándome a ver. Qué feo se siente eso, ¿verdad? La psicosis, ¿no? Todos me quedaron mirando así como, fueron como un segundo y medio, pero yo sentí que fue como unos 30 minutos de silencio y todos mirándome, ¿verdad? Y ya después como que todos voltearon a su lugar y continuaron comiendo. Y el miedo, la psicosis que hay en todos lados, en todo lugar, por esta enfermedad que está pasando. Ciertamente es una enfermedad, es un virus peligroso que actúa de diferentes maneras en cada organismo. No hay unos síntomas específicos. De hecho, si usted a lo mejor se ha metido a las páginas de la Secretaría de Salud y mencionan los síntomas, son muy abundantes y muy diferentes entre ellos. Mencionan muchos puntos porque no hay información exacta, no la hay. Entonces, y bueno, eso genera mucho temor, mucha desconfianza. Hay personas que he tenido la oportunidad de platicar con ellas o convivir con ellas que no conocen al Señor, que no tienen miedo. Y personas que conocen a Cristo, que tenemos la oportunidad de conocer al Señor Jesús, han tenido miedo, se han asustado, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que para nosotros el vivir para nosotros el morir es ganancia, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y lo decimos, pero realmente a veces llegar a ese punto es complicado y bueno, todo lo que nosotros
compartimos o platicamos o hablamos, en un momento somos probados en ello. Porque es la única forma de ver que realmente el fruto está en nosotros. Es la única forma de ver que la obra de Dios está evolucionando en nosotros, ¿verdad? Eh, por ejemplo, quiero seguir hablando sobre mi vida en este caso. Nosotros cuando yo me enfermé, cuando tuvimos esta situación, me puse bastante mal. Yo recuerdo que caí en cama y no me podía mover y sentía bastante dolor, me sentía con mucho dolor en mi cabeza, estaba yo muy con temperatura y yo recuerdo que abrí los ojos, estaba yo en mi cama y apenas pude abrir un ojo y vi al fondo a mis hijas, a mis 3 hermosas hijas y empecé a sentir un temor por dejar de verlas. Y dije, mis hijas son muy pequeñas. Y yo me sentía realmente mal. Me sentía bastante mal. Mis hijas son muy pequeñas. Y de ahí empecé a atemorizarme por ellas. Y recuerdo que en medio pude hablar, le dije a mi esposa, amor, digo, vete de la casa, vete con las niñas, vete a otro lugar porque yo no quiero contagiarlas. Y recuerdo mucho la mirada de mi esposa y su risa y me dijo, ¿y a dónde me voy? ¿A dónde voy? Y, y entonces yo volteé, me acuerdo que me volteé en la cama y empecé a atemorizarme. Yo por eso estaba diciendo que a veces me he encontrado con personas que conocemos de la palabra que se han atemorizado. Y yo lo entiendo, empecé a atemorizarme y empezaron mis pensamientos a caminar, porque empecé a alimentar mis propios pensamientos, empecé un diálogo interno con no con el Espíritu Santo y empecé a ver a mi familia y a pensar los peores escenarios para mi familia y para mi vida y empezó a haber temor y empezó y esto lo hemos escuchado yo de varios pastores que detrás de toda enfermedad hay una potestad, hay algo del enemigo, nada pasa si no es porque el Señor lo ha permitido y nada se le escapa a Dios y detrás de esta enfermedad hay un espíritu y, y algo característico en esta enfermedad es no solo que te debilita, sino que empieza a carcomer el ánimo, empieza a carcomer la fe, empieza a carcomer lo que te impulsa para ir adelante en la vida, ¿verdad? Empieza a menguar las fuerzas y el deseo de continuar luchando y de vivir. Por eso es detrás de los síntomas físicos está la parte espiritual y en la parte espiritual empieza a carcomer la fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando estaba en esta situación, cuando estaba yo en estos pensamientos, yo recuerdo que en medio del dolor, en medio de la debilidad, dije, no puedo seguir alimentando esto y empecé, de verdad que me costó, haga de cuenta que es como si lleváramos un volante, ¿no? Y yo tomé, yo giré hacia la desesperación, hacia el desánimo, hacia caminos de muerte. Y me costó como girar el volante, ¿verdad? Del camino. Me costó mucho levantarme y empecé a querer orar y me era imposible levantar una palabra hacia Dios. ¿Y sabe qué fue lo que pude hacer? Lo que pude hacer fue empezar a decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en lugares dedicados pastos, Él me hará descansar. Y empecé a repetir el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y así como si le pongo el ejemplo del vehículo, empecé como a sentir como el volante empezaba a girar, a girar, a girar, a girar.
de la desesperación, de los pensamientos de muerte hacia la vida, y cómo esa palabra empezó a traer paz, empezó a traer confianza y a recordarme todas las promesas de Dios para mi vida. Y terminando de decir el Salmo 23, empecé con el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, déjame decirte que en estos momentos o en estos tiempos no tienes deseos de leer la Biblia. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos palabra y haya palabra dentro de nosotros, porque es un arma para luchar contra el enemigo, es un arma para levantarnos en contra de cualquier ataque del diablo, es un arma que está dentro de nosotros, que es la palabra de Dios. Recuerden que la palabra no solo es un arma que nos permite defendernos, sino también nos permite ofender. Una espada permite defendernos, repeler un ataque, pero también una espada permite ofender, permite ir hacia el enemigo. Y cuando empecé a repetir la palabra, empecé a recordar las promesas, empecé a recordar quién soy. Soy un hijo de Dios. Y recordé que si el Señor permitía que yo viviera, es porque así le ha placido. Y si el Señor permitía o quería llamarme, es porque así le ha placido. Toda nuestra vida hemos caminado en base a la palabra y son los momentos donde debemos confiar y ejercer esa palabra, templanza en lo que pensamos. Tal como pensamos, así actuamos. Por eso en estos tiempos tan complicados en nuestra vida es necesario que haya templanza. Y puedo decir que en ese momento fue una lucha. Yo no puedo hablar en tiempo porque realmente algo de lo que pasa en esto es que pierdes el sentido del tiempo. No te puedo decir que fueron 10, 15, 1, 2 horas, 3 horas, no lo sé. Nuestro padre, mi padre estuvo 13 días en cama. 13 días sin poderse mover y le hablábamos y contestaba cosas diferentes. Y ahora que por la gracia de Dios ha sanado, que Dios le ha levantado de la muerte a la vida, cuando platico con él, digo, oye papá, es que estuviste inconsciente 13 días. No, el fue como un día, ¿no? 2 días, ¿no? No fueron tantos. Él perdió la conciencia del tiempo. Y regresando a lo que te estaba contando de esta experiencia, de esta vivencia, fue precisamente que al empezar a repetir la palabra, empecé a abrir la puerta al espíritu. En lugar de escuchar al enemigo atacándome, porque detrás de este virus hay un espíritu inmundo de muerte, empecé a escuchar al espíritu. Por eso te dije que la persona importante en esto es el Espíritu Santo, para que nosotros demos el fruto. Le voy a poner un ejemplo muy burdo, muy a lo mejor nada espiritual, ¿verdad? Un dicho que nosotros tenemos aquí en México: dime con quién andas y te diré qué, quién eres. Si tú caminas tomado del Espíritu Santo, este fruto y sus manifestaciones en tu vida se darán. Y al estar orando, empezó a venir paz sobre mi vida, empezó a venir esa confianza de que Dios nos iba a sacar adelante. Y por la gracia y misericordia y las oraciones de muchas personas, yo no puedo dejar de agradecer a todos los que cuando se enteraron de nuestra situación doblaron rodillas y oraron por nosotros. Recibí mensajes de muchas personas dentro y fuera de la congregación, amigos de otros ministerios, personas de otras ciudades, y solo agradezco que oraron, que se tomaron el tiempo, y sé que la oración nos sostuvo en ese momento de lucha y que el Espíritu Santo fue el que nos levantó y pude tener la confianza, mi esposa, mis hijas, toda nuestra familia. Aunque fueron momentos difíciles, complicados, no decayó nuestra fe, sino siempre estuvimos viendo a Cristo, estuvimos viéndole a Él, por Él vivimos y por Él somos.
y Él nos sacó adelante. Como le dije, hubo temor, hubo dudas al inicio, sí, pero empezamos a repetir esta palabra. Empezamos ese es el momento donde vemos que son los momentos de prueba donde tenemos que confiar en esta palabra, donde tenemos que ponerla por obra para caminar en esta palabra. Porque esta palabra es real. Esta palabra nos indica que Dios desde el inicio, desde la creación, ha querido comunicarse con nosotros y a través de esta palabra Él se está mostrando a nosotros, Él se está acercando a nosotros. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, al enviar al Espíritu Santo a estar entre nosotros, es asegurarse de que tengamos no solamente ese acercamiento a través de la palabra, sino asegurarse que tengamos comunicación, que haya comunicación. Y el Espíritu Santo es quien nos permite, a través de Él podemos conocer a Jesús, al Padre y al mismo Espíritu de Dios para comunicarnos con ellos. El Creador de los cielos quiere y desea comunicarnos, y a través de estas páginas lo demuestra. Así que la templanza es muy importante en nuestros pensamientos. Y yo te puse un ejemplo de enfermedad, pero hay otros tantos ejemplos donde nosotros a través de nuestros pensamientos a veces nos rodea un momento de incertidumbre económica, un momento de necesidad. Dios es nuestro proveedor. Y así lo dice la palabra. Y que si nosotros hemos caminado, si nosotros hemos aplicado los principios establecidos en la palabra, el Señor nunca va a cesar su provisión. Si nosotros hemos ofrendado de corazón, hemos ofrendado con alegría, si nosotros hemos ejercitado la fe en que nuestro caminar con el diezmo y las ofrendas, no tenemos por qué temer. El Señor hará válidas sus promesas hacia nosotros, que en su provisión no faltará, que su provisión estará. Dice, ahora probadme en esto, si no yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde. No lo dice Víctor, no lo dice el pastor, está en la palabra de Dios, en el libro de Malaquías. ¿Sí? Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros probamos a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Y a lo mejor hay momentos difíciles, complicados, pero tú aférrate a la promesa, aférrate a la palabra, aférrate a Él. Y Dios no va a dejar. Dios no falta a su palabra. Este libro también es un libro característico porque es un libro de pactos. El pacto que hizo con Moisés en el monte Sinaí. Ese pacto de la ley con su pueblo. Y Dios pactó con el hombre. Y muchas de las promesas estaban condicionadas no porque Dios decida o quiera fallar, sino porque el hombre tiende a fallar. Nosotros tendemos a fallar, pero aún así hay también hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales, que no importa lo que nosotros, Dios es fiel y justo. Dice Dios, es una escritura que Dios es, si nosotros pecamos y nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que si nosotros tenemos templanza en nuestros pensamientos, de ahí tenemos templanza en todas nuestras acciones. Si nosotros tenemos templanza en lo que pensamos, vamos a tener la templanza para administrar los recursos que Dios nos da, para administrar el dinero, las finanzas que tenemos y no estar endeudados. Vamos a tener la templanza para usar bien nuestro tiempo, ahora que muchos tienen la bendición, algunos, de estar en casa. No todos en este país, en esta ciudad, en este estado tienen esa oportunidad de haberse quedado en casa, de estar recibiendo un salario. Hay una parte que sí y hay otra parte que ha tenido que salir a trabajar. Como es nuestro caso, hemos tenido que salir a trabajar sin importar las circunstancias, pero tenemos que ser
tener templanza para nuestro tiempo, administrar nuestro tiempo. Y no quiero sonar un poco duro, ¿verdad? Pero es importante que si ahora que tenemos tiempo, ahora que no nos movemos, estar puntuales en las transmisiones, estar puntuales en cada uno de los eventos donde tenemos la oportunidad de recibir al Señor, estar hablando, estar compartiendo, es también tener templanza en el uso del tiempo. A veces decimos, bueno, pues veo la transmisión mañana, ¿verdad? Es que ahorita voy a ver una serie, o ahorita estoy cansado. De hecho, el estar en casa cansa más a veces que el salir, ¿no? A veces estar sin una actividad, sin un proyecto, trae mucho cansancio psicológico. Entonces, es también aquí donde podemos ser administradores del tiempo, conectarnos, participar en las transmisiones, alimentarnos de la palabra que Dios está soltando a través de todo lo que está haciendo. Recuerden que con nuestra iglesia local estamos llevando un seguimiento de parte de nuestro pastor hacia nosotros por las enseñanzas, por el contexto. Yo le invito a que también mostremos la templanza en el uso de nuestro tiempo, en las actitudes con los demás. Mostremos templanza en las actitudes, al relacionarnos con los demás, mostremos templanza. Pero todo parte desde nuestros pensamientos, ¿verdad? Cuando les mencionaba el tiempo, no solamente conéctate a no solamente vamos a alimentarnos conectándonos a la transmisión del martes, a la transmisión del jueves, como es el día de hoy, de mañana, de los domingos, sino aliméntate de la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Ten un tiempo para orar, para leer, de preferencia que sea en el mismo horario, de preferencia que sea un encuentro que tengas con el Señor. Y no te estoy diciendo que tienes que hacerlo por 10 horas. Generalmente tenemos que comenzar con poco tiempo, pero sé constante. Si tú decides orar y leer en 1 minuto, te felicito. Solo te pido que seas constante. Y yo te aseguro que siendo tú constante, ese minuto no te va a bastar. Y te aseguro que tu tiempo devocional, tu tiempo de intimidad con Dios irá en aumento. Porque el Espíritu va a despertar en ti esa hambre, ese deseo de alimentarte. Así que volvemos a lo mismo. El Espíritu Santo es la persona más importante que tenemos para comunicarnos, para recibir revelación y para caminar en pos de Dios. Así que yo te animo y te invito a orar, a leer, a tener tu tiempo devocional, a instruir a tus hijos en este tiempo que están en casa, que no están saliendo, que están ahí. También tener un tiempo familiar, también un tiempo de que juntos puedan, si eres de esos bendecidos que están en casa con tu salario, pues agradecerle a Dios esa oportunidad, ¿verdad? Agradecer a Dios esa provisión, agradecer a Dios que puedes estar ahí con tus hijos. Si tú eres de los que tienes que salir a trabajar, también juntarte con tu familia y agradecerle a Dios porque estás teniendo trabajo, porque entras y sales y el Señor te está guardando. Así que, pues, la templanza la necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Me enfoqué en los pensamientos, porque tal como pensamos, actuamos y somos. Y si nosotros mostramos templanza en nuestros pensamientos, te aseguro que todas tus actitudes y todo lo que te rodea como persona irá caminando, irá hacia Jesucristo, irá hacia la palabra de Dios, irá hacia Él. Él es el que nos da esa revelación y Él es el que nos lleva. No podemos hacer algo por nosotros mismos en cuanto a nuestro interior, sino lo que hacemos es una respuesta de lo que hemos recibido como revelación, como rema de lo que hemos estudiado de la palabra de Dios. A mí me sorprende, llevo muchos años en la iglesia, llevo muchos años asistiendo a una congregación y conocer a muchas personas de diferentes
edades, de diferentes circunstancias económicas, de diferentes niveles de estudio, y he visto cómo la palabra de Dios transforma. En algunos es muy rápido y evidente la transformación, porque mostraron hambre, porque se interesaron en la palabra. Algunos han tenido un proceso un poco más largo por X o Y, pero he visto cómo Dios ha transformado sus vidas, cómo el Espíritu ha traído la revelación de la palabra y cómo ellos han cambiado. Una persona no cambia porque yo te diga, porque alguien quiera decirte. Una persona cambia, una persona se transforma porque el Espíritu de Dios trae una revelación sobre su vida. Así que quiero invitarte a que oremos, vamos a orar, y antes de orar quisiera leer si alguien escribió el fruto del Espíritu. ¿Nadie? ¿Nadie escribió? A ver, ¿quién escribió aquí? Cris Sol, muy bien. Cris nos dice, Aarón nos dice que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Gracias. Gracias, Aarón. Gracias, Flor. También Flor nos escribe amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Excelente. Karina también nos escribe amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo estoy repitiendo para que nos los aprendamos, ¿eh? Es importante repetir. Blanquita también nos escribe el fruto del Espíritu Santo. Ella nos las manda en una traducción diferente, la traducción viviente, que es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Wow. Dice, ¿quién más por ahí nos está escribiendo? Gracias por haber comentado el fruto del Espíritu. Y bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar para que esta palabra sea revelada. La palabra está aquí, Gálatas capítulo 5, del 16 al 23. Y ahí está el logos, ahí está la letra, y el Espíritu es quien te va a traer la revelación, la rema a tu vida para que estemos dando fruto, ¿sí? Y tenemos que dar fruto en abundancia. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por cada uno de los hombres y mujeres que nos han compartido el fruto del Espíritu a lo largo de estas semanas. Gracias por la enseñanza que tú has traído hacia nosotros. Es un tiempo donde yo creo que no solo en ese tiempo, en todo tiempo necesitamos mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Somos carne y nos es difícil, pero el Espíritu Santo obrará en nosotros para transformar nuestra mente, para transformar nuestras vidas, para caminar cada día y crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por esta palabra. Gracias por haberse conectado el día de hoy. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Vamos a orar por nuestros diezmos. Por ahí ahorita en pantalla van a aparecer cómo podemos ofrendar, cómo podemos diezmar. Por favor, no dejes de estar en contacto con nosotros. Tenemos Facebook para que te comuniques. Tenemos la plataforma de YouTube también para que usted pueda estar ahí viendo y compartiendo las transmisiones. Tenemos Instagram, pero también hay un número de WhatsApp que va a aparecer ahí en su pantalla donde usted puede escribir. Ahí nos han escrito varias personas por oración. Y yo le voy a pedir que si usted, créame que todas ese número lo están revisando los líderes, están checando, están orando por cada una de las peticiones. Y yo le voy a pedir que usted también nos escriba cuando usted reciba la respuesta de Dios, ¿verdad? Cuando usted experimente ya la salud, cuando ya usted experimente la provisión, cuando ya usted experimente la respuesta de Dios, no solo por nuestra oración, sino por la que usted está haciendo desde el lugar donde se encuentra. Usted comparta a través
de estos medios para que nosotros también podamos glorificar a Dios y dar testimonio. Hoy comparto esto, lo que yo viví, porque hay alegría en mi vida, hay alegría, hay gozo y como se los he expresado, cada vez que me entero de alguien, en ese momento me detengo y oro por esa persona, porque sé que muchas personas oraron por mí. Señor, muestra tu misericordia, Señor, muestra tu favor. Dios, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Entonces, pues ahí está el número de WhatsApp donde usted puede escribirnos, donde usted puede comunicarse con nosotros. Podemos estar en contacto directo. Por ahí está cómo podemos ofrendar y diezmar, y vamos a orar y a bendecir nuestras ofrendas. ¿Está bien? Por favor, toma ahí tu ofrenda, toma tu cartera, toma tu tarjeta, ¿verdad? Y vamos a bendecir la obra de nuestras manos. Señor, yo bendigo la obra de las manos de tus hijos, Señor, a todos aquellos que son empresarios, que tienen negocios. Señor, todos aquellos que son asalariados, todos aquellos que tienen clientes, todos aquellos que están desempeñando una labor profesional, un oficio, Señor. Yo te pido que usted bendiga la obra de sus manos, Señor, que usted prospere su economía, que aunque es un tiempo que la gente dice que hay escasez, que no hay abundancia, venga sobre nuestra casa, sobre nosotros la bendición, porque la bendición proviene de usted hacia nosotros. Creo que el pueblo de Israel fue protegido por esa nube durante el día y por ese fuego durante la noche. Asimismo, yo estoy viendo la nube de protección sobre nuestras finanzas, la nube de protección sobre nuestras casas, donde usted está proveyendo, Señor. Y asimismo veo cómo desciende el maná sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares, sobre nuestras economías, y usted está proveyendo. No nos falta, tenemos alimento, tenemos ropa, Señor. Podemos cumplir con nuestros compromisos. Gracias, Señor, por su provisión para nuestra casa y para la casa Amistad de Coaxacualcos, Señor. Señor, síguete mostrando y sigue bendiciendo a tus hijos, Señor. Y reconocemos que todo lo que tenemos y viene es de usted, Señor. Y gracias por darnos esa confianza de poder administrar los recursos económicos que usted nos da. Y hoy con alegría traemos nuestra ofrenda, con alegría y gozo traemos nuestro diezmo, porque hemos decidido confiar en usted. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues familia, alguien más que haya escrito algo aquí, alguien más que nos quiera decir algo, nadie. Pues Dios les bendiga mucho. Nos vemos mañana con Cristian y Blanquita, ¿verdad? Con esta reunión de matrimonios que está buenísima. Los que estamos casados estamos aprendiendo mucho. Gracias a Dios por la vida de Cristian, de Blanquita. Que el Señor les siga levantando, sosteniendo, que el Señor siga obrando en sus vidas para que sigan compartiendo con nosotros, que nos hace tanta falta sus consejos, que nos bendice tanto lo que Dios está haciendo a través de ellos en su ministerio. Muchas gracias y nos vemos el domingo a las 11:30 aquí en Amistad en Casa para que cantemos. Así que ya a las 11:30 tenga listo ahí su equipo de audio conectado a su pantalla, tenga el espacio. Yo le recomendaría que se aliste, ¿verdad? Todos estos que hacen el famoso home office recomiendan que se vista uno, que no salga uno en chancla, ¿verdad? Y a trabajar en la computadora, sino que se vista, se arregle. Eso nos da nos traslada a ese momento. Entonces yo le pido que el domingo usted se aliste, se arregle, se maquille, ¿verdad? Porque vamos juntos a adorar al Señor. Cada casa ahora es un lugar donde se extiende la gloria de Dios. Invite desde ahora a un amigo, a un conocido. ¿Sabes qué? Te invito, te mando el link para que tú puedas conectarte y puedas recibir un mensaje de Dios para tu vida. Así que nos vemos el domingo a las 11:30. Muchas gracias, familia, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes. El Señor esté con ustedes. Nos vemos el domingo.